Buenos días, queridos hermanos y hermanas que están participando en este retiro de la Legión de las Pequeñas Almas en Chillán. Ya estamos un poquito mejor después de todos estos días de encierro. Para que le esté yendo bien también esta experiencia de retiro. Me han pedido reflexionar sobre el tema de la fe, un riesgo de la mundaneidad de la fe. Para comenzar, quisiera partir con un texto que es del 29 de abril del año 79, tomo 2, donde es un diálogo entre Jesús y Margarita sobre el tema de la fe. Casi podríamos decir que es como una especie de interrogatorio que le hace Jesús a Margarita en esta oportunidad. Y ella sabe responder muy bien a todas las consultas del Señor. El texto dice así, 29 de abril 1979. Jesús dice: ¿cuál debe ser, según tú, el fundamento de toda vida cristiana? Margarita le responde: la fe en la que está encerrada la sabiduría de los bienes eternos y la manera de utilizarlos. Por este don de la fe estamos llamados a dar testimonio. Jesús le dice: contestación justa, pero ¿qué encuentras en la fe? Lo que viene ahora es muy interesante en la respuesta de Margarita. Margarita le dice, primero, la fuerza de soportar las cruces de cada día, la voluntad de amar y los medios de perseverar en todo lo que entorpece el caminar del alma hacia lo que ella ansía, el amor. ¿Qué encuentras en la fe? Buena pregunta de Jesús. Margarita le dice, primero, la fuerza de soportar las cruces de cada día. Ciertamente que en la fe, uno de los grandes aportes que ha hecho el cristianismo, ¿no es cierto?, que ha hecho Jesús a la humanidad, es el de darle sentido al dolor, al sufrimiento, incluso hasta la muerte. El único que ha podido darle sentido a la muerte es Jesucristo, con su muerte y resurrección. Por eso lo que dice Margarita tiene toda la razón, que la fe, ¿no es cierto?, da la fuerza de soportar las cruces de cada día, que le da sentido a la vida. Segundo, la voluntad de amar. El amor no es un sentimiento, sino que es mucho más que eso, es un acto de la voluntad también. Ya, los sentimientos son muy fluctuantes, ¿no? Así como una figura sinoide, ¿no es cierto?, que arriba, abajo, el amor es así. Los sentimientos son muy variados, muy cambiantes. En cambio, la voluntad es algo hermoso, es algo permanente, es algo así, una línea continua, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Eso lo da la fe también. La fe da esa voluntad de amar, ¿ya? Y también dice Margarita, los medios de perseverar en todo lo que entorpece el caminar del alma hacia lo que ella ansía, el amor. La fe nos da esa gracia, ¿no es cierto?, como recordando ese episodio de Elías cuando atraviesa el desierto, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, logra caminar hasta llegar al monte de Dios, al monte Horeb. Pasa también con la fe en la vida, lo que le da una especie de brújula que le da sentido a la vida y que nos permite superar todas aquellas cosas que entorpecen este caminar, que nos pone muchas veces el diablo también y nuestro propio pecado también. Jesús le dice después, dame algunos atributos de la fe aparte del privilegio de poseerla. ¿Qué puede hacer en ti? Margarita dice, la fe puede hacer todo en mí, incluso lo que puede parecer imposible a la naturaleza humana. Impresionante cuando la persona tiene fe y puede hacer obras maravillosas, ¿ya? Maravillosas. Detrás mío está la foto del padre Hugo, ¿no es cierto?, el padre Guido, la del padre Félix Eicher, allá en Los Ángeles, en Laja. Decía que no había conocido hombre con fe más grande que el padre Hugo. Todas las obras que hizo el padre Hugo, impresionante, ya lo que puede hacer una persona con fe es realmente maravilloso. Algunas cosas incluso imposibles a la naturaleza humana. Jesús le dice, ¿la fe es el lote de los grandes? Margarita le dice, no, es el pilar donde se apoyan los pequeños de la tierra. Qué linda respuesta. Es la santidad difusa en un alma, aunque a menudo imperceptible. Si la fe puede transportar montañas, ¿cuál no es su poder de acción en un alma al servicio del amor? Entonces, muy importante esto ya. La fe es el pilar donde se apoyan los pequeños de la tierra.
Durante varios años me tocó servir en una pastoral que se llama patrullaje nocturno, ¿no es cierto? Y a mover a las personas en situación de calle. Todos los años que fui, nunca encontré ni un ateo, ni un agnóstico entre las personas en situación de calle. No tenían nada, absolutamente nada, pero con una fe muy grande, una confianza, un amor muy grande hacia Dios. Que su único apoyo era el Señor. Impresionante es eso, ya. Es el pilar donde se apoyan los pequeños de la tierra, dice Margarita, el don de la fe. Jesús le dice después, para servir al amor, ¿no crees que la fe es necesaria? Margarita le dice, claro, pero ocurre muy a menudo que el alma, no encontrándola ya en las tinieblas donde se esconde, debe entonces lanzar al cielo un grito de amor, de voluntad. La fe existente pero escondida se hace voluntad de amor. Lo siguiente dice eso, la fe da esa voluntad de amor. Es impresionante porque permite incluso caminar hacia la muerte con una tranquilidad muy grande, porque se tiene esa seguridad que da la fe, ¿no es cierto? Esa seguridad que existe en la vida eterna y existe también la recompensa de parte de Dios, el que es fiel a Él hasta la muerte. Jesús dice, entonces, en la luz o en la oscuridad, ¿hace falta que la fe dicte vuestros actos? Margarita dice, sí, hace falta, so pena de matar al amor en el alma. La fe tiene esta doble característica, es como dice San Pablo, que es como mirar a través de un vidrio claro oscuro. De repente nos toca mirar por el lado claro, ¿no es cierto? Y se ve toda la trascendencia, se ve todo muy clarito, pero de repente nos toca mirar por el otro lado, el lado oscuro, ¿no es cierto? Y es difícil, entonces ahí hay que tomarse solamente de la fe, de la mano al Señor y confiar en su palabra. Jesús le termina preguntando, ¿qué deseas de la fe? Margarita le dice algo muy hermoso, una fuerza de fidelidad aumentada. ¿Qué deseas de la fe? Una fuerza de fidelidad aumentada. En nuestra fe y en nuestra fidelidad, ¿no es cierto? Incluso las dos palabras tienen la misma raíz, fidelidad y fe, aumentada. Ser fiel, ¿no es cierto?, hasta el final. Un amor purificado y liberado de sus trabas, que son el yo y sus derivados. Un amor purificado y liberado de sus trabas, que son el yo y sus derivados. Padre Hugo, ¿no es cierto?, decía, nuestro peor enemigo es nuestro propio yo. Muchas veces el yo, ¿no es cierto?, entorpece la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Lamentablemente eso hace que la gracia de Dios no pueda cumplir lo que el Señor ha soñado con nuestra propia vida, entorpecido por nuestro propio yo que dificulta la obra de Dios en nosotros. Soy pequeña y débil, dice Margarita, pero deseo que mi fe sumerja mi debilidad y le haga cumplir toda tu voluntad, oh Dios mío. Es muy pobre lo que pienso darte, pero cuán rico es cuando se da con esta frase, creo en Dios. Creo en Dios. De aquí este mensaje del 29 de abril del año 79, que nos sirve como de introducción más general, ¿no es cierto?, al tema que nos toca tratar. Este es un poco el ámbito de la fe. Ahora el tema decía, riesgo de la mundanidad de la fe. En este sentido, cuando preparaba este tema, se me vino a la memoria el texto de Jesús. Cuando Jesús en Mateo 5:13 dice lo siguiente, dice, ustedes son la sal de la tierra y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, nos dice el Señor, pero si la sal se vuelve desabrida, no sirve para nada. Esa es la mundanidad de la fe. Esa es lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, cuando nuestra vida espiritual se empieza a empobrecer, a debilitar. Un poco de sal, sabemos que un poco de sal, ¿no es cierto?, puede sazonar incluso hasta un fondo de comida.
un fondo de comida usted no le va a echar, no sé, por un kilo de sal, ¿no? Se le echa lo justo, ¿no es cierto? Y un poquito así, que le da sabor a todo ese fondo de comida que puede alimentar a 20, 30 personas. Un cristiano verdadero puede darle sentido cristiano a la vida de muchas personas. Un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo concreto de eso, pero pensemos en el ejemplo de Juan Pablo II, ¿no es cierto? Ese hombre, ese cristiano, ese polaco, ¿no es cierto?, que fue tan determinante, ¿no es cierto?, para la iglesia, y no solo para la iglesia. Una vez leí un artículo sobre todo lo que fue la caída del comunismo, ¿no es cierto?, en la Europa oriental, y el autor del artículo decía que la persona clave, ¿no es cierto?, fue Juan Pablo II, ¿ya? Fue como el instrumento de Dios en ese sentido. Entonces, fíjense qué impresionante, como una persona, ¿no es cierto?, de una fe enorme puede producir cambio incluso a nivel mundial. Impresionante. Lo va a decir el Señor en unos mensajes un poquito más abajo. Ahora, esto es lo maravilloso, ¿no es cierto? Cuando una persona se enamora del Señor, cuando le abre el corazón, cuando lo deja actuar al 100%, Dios puede hacer maravillas por esa persona. Pero, lamentablemente existe una enfermedad espiritual que se llama la tibieza. La tibieza es una enfermedad espiritual grave. Al principio no duele, como el cáncer, ¿no es cierto?, que empieza a doler cuando a veces ya no tiene vuelta. Al principio no duele la tibieza. Y va así, vamos de a poquitito, nuestra vida espiritual empieza poco a poco a bajar, y no nos vamos dando cuenta, ¿ya? Uno va perdiendo como el gusto por la oración, el gusto por las cosas de Dios, vamos perdiendo casi sin darnos cuenta el fervor de la fe, ¿ya?, y nuestro brillo cristiano. Es como los muebles, ¿no es cierto?, tienen un brillo natural que cuando se descuida el aseo, ¿no es cierto?, se empieza a cubrir una capa de polvo que hace perder ese brillo. Nuestra alma pasa lo mismo, y la tibieza va poco a poco, sin darnos cuenta, apagando el brillo cristiano, el fervor de la fe. Poco a poco nos vamos alejando, sobre todo primero con las prácticas religiosas. Dejamos de rezar el rosario, lo echamos muy largo, latoso. Empieza la persona a dejar la oración diaria, la misa, que vamos una vez, después voy 3 semanas después ya se me empieza a hacer una carga, y al final no me doy ni cuenta cuando ya dejo de asistir a misa. La caridad, ¿ya? Cuando la persona tiene una vida espiritual fuerte, entregarse, hacer el bien, le resulta natural, ya es algo natural y hermoso incluso, y cuando lo hace se siente muy bien. Pero esta enfermedad fatal de la tibieza, ¿no es cierto?, empieza también a dañar la caridad, y nos cuesta más ser generosos, nos cuesta más morir a nosotros mismos, y poco a poco la vida espiritual se empieza a morir. Y el diablo, que es tan inteligente y que siempre busca nuestra grieta, ¿qué hace? Espera, empieza a ver que la persona se empieza a apagar en la fe, y sabe esperar justamente. Por algo en la Biblia aparece, el diablo se asocia con la imagen de la serpiente. La serpiente es muy astuta, sabe esperar el momento oportuno para atacar así, ¿no es cierto?, a su víctima. El diablo espera, y llegado el momento oportuno, a la persona que está ya metida en esta enfermedad de la tibieza, le lanza una tentación que se le vuelve irresistible. ¿Y por qué irresistible? Porque está débil, ¿no es cierto?, espiritualmente. La voluntad se debilita, y le presenta al diablo, ¿no es cierto?, así en bandeja, el mal, el pecado, y la persona cae redondita en un pecado mortal. Esta es la enfermedad de la tibieza. Miren lo que dice Jesús el 5 de abril del año 79. 5 de abril del año 79. Que el Señor, es un texto muy fuerte, ¿ya? El Señor dice lo siguiente, y ve varios elementos que son propios de la enfermedad de la tibieza. Se queja Jesús con lo siguiente, dice: ellos han despilfarrado mi herencia. ¿Qué les queda pues sino la malicia del pecado y la angustia del mañana? La malicia del pecado y la angustia del mañana. El temor sujeta la sabiduría. Se observa que unos enemigos viven enfrentados, naciones contra naciones, padres contra hijos.
digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Como un solo hombre, ¿no es cierto?, fue capaz de llevar a toda una nación a la guerra. La indignación mora en el alma de los pequeños. Las responsabilidades se acumulan. El hecho de no actuar deja toda libertad al mal que no cesa de crecer. El hecho de no actuar deja toda libertad al mal que no cesa de crecer. El viejo refrán dice: de la cobardía de los buenos se alimenta la maldad de los malos. De la cobardía de los buenos se alimenta la maldad de los malos. A veces los malos son un grupo pequeño, pero muy inteligente, muy organizado. Y dejan la escoba, ¿no es cierto?, por la cobardía de los buenos que no se quieren comprometer, que no quieren, ¿no es cierto?, involucrarse en el tema de la lucha contra el mal, hacen vista gorda, y los que tienen el corazón torcido hacen y deshacen. Dice, se queja el Señor, miren lo que dice: me expulsan de lugares santos y me reemplazan por unos ideales proporcionados a su modo de vida. Da pena ver lugares, ¿no es cierto?, donde tradicionalmente habían imágenes, la empiezan a sacar acá en Petorca. El otro día fui a celebrar una Eucaristía en el hospital. Una señora bien católica me decía que daba pena como en toda la sala antiguamente habían imágenes religiosas y cómo la han ido sacando. Imagínense cuando una persona está enferma, postrado en una cama, que uno tiene que estar a veces largos días, ¿no es cierto?, ahí, entre comillas, sin hacer nada, y está sufriendo, está ahí. Cuánto consuela ver una imagen del Señor, ¿no es cierto?, una imagen de la Virgen. Cuánto bien le hace a esa persona, puede significar la conversión, la salvación eterna de esa persona, pero se sacan las imágenes, ¿no es cierto?, de esos lugares que hacen tanto bien, las imágenes religiosas, especialmente en un hospital. En los colegios, un hermano sacerdote me decía que vas a Santiago a trabajar a un colegio, ¿no es cierto?, religioso, un colegio de iglesia, y habían sacado, las monjas se le había ocurrido sacar los altares de las salas. Y el padre ahí, ¿no es cierto?, se puso firme en la retó, como se le ocurría, si es un colegio religioso. Pero lo que se dice hoy en día, ¿no es cierto?, es para no herir la conciencia, ¿no es cierto?, de aquellos que no creen. Pero por favor, si el colegio es un colegio religioso, si un apoderado, si no tiene fe y mete a su hijo ahí, sabe la que se está metiendo. Si no quiere eso, póngalo en otro lugar, ¿no es cierto? Pero somos a veces nosotros mismos, con nuestra tibieza, que provocamos que la fe se vaya, ¿no es cierto?, se vaya apagando en el corazón de las personas, ¿ya? Dice pues Jesús: esta tierra que yo he bañado, fertilizado con mi sangre, no me reconoce ya más que en mis pequeños. Impresionante este texto, ¿no? Como los pequeños son los que reconocen, ¿no es cierto?, al Señor y todo el inmenso sacrificio que ha hecho. Cada día mi corazón está ulcerado por la cobardía de los unos. La cobardía de los unos, la inercia de los otros, no hacen nada. La crueldad de estos seres hechos a imagen mía, que se han despojado de la coraza que yo les había tejido para protegerlos del mal. ¿Cuál es esa coraza? El estado de gracia. El estado de gracia que se pierde lamentablemente cuando una persona comete un pecado mortal. Pierde, ¿no es cierto?, esa coraza que Dios le había regalado para protegerse del mal. Eso vuelve uno a tenerlo cuando uno se confiesa, ¿ya? Pero lamentablemente son muy pocos los que se confiesan hoy en día, caen en pecado y no son capaces de levantarse. Padre Hugo, una frase muy sabia que la tomamos este año para los SEBA a nivel nacional, ¿no es cierto? En la vida es preferible caerse 1000 veces, pero levantarse 1000 veces, y no caerse una, sino levantarse más. Y caerse 1000 veces y levantarse 1000 veces significa confesarse 1000 veces, ¿no es cierto? Si el Señor sabe que somos de barro, que somos débiles, que nos embarramos a cada rato, pero Él se siente muy contento cuando uno se confiesa, porque le da la posibilidad a la misericordia de Dios de derramarse sobre esa persona. Y el Señor, con tanta alegría, nos toma la manito, ¿no es cierto?, nos limpia, nos levanta, nos dice: vamos, ánimo, no te quedes pegado en la falta, sigue adelante, sigue luchando, yo estoy contigo, ¿ya? Pero si la persona no se levanta, si no se acerca a la confesión, ¿no es cierto?, se cae una vez y ahí no llegó.
El demonio es muy astuto, ¿ya? Muy astuto. Dice pues el Señor, el placer es una llaga y una amargura. Ya nada más les interesa, excepto ellos mismos. El pecado, ¿no es cierto?, conduce a otro pecado que es la prevaricación. La prevaricación es faltar al deber. ¿Ya? Se falta al deber, ¿no es cierto?, que uno tiene en la vida como padre, como esposo, las tareas que uno tiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? El pecado nos debilita profundamente la voluntad y se pierde la noción del bien y del mal, ¿no es cierto? Y la persona se ve como atrapada en esa situación que lo hace perder al final toda la existencia. ¿Ya? Yo recuerdo un caso muy triste cuando estaban Enrique Silva participaba en un movimiento, era un movimiento de matrimonio, y un matrimonio que nos guiaba cuando yo vi la experiencia de los nazarenos. Poco tiempo después se separaron, ¿ya? Y hablando después con el tiempo con la hija mayor, me ocupó esta imagen impresionante. Me dijo, ¿sabe, padre? Yo cuando mis papás se separaron sentí lo mismo que... Imagínese que usted está durmiendo en una camita en pleno invierno, hace mucho frío, usted está calentito en la cama, y viene una persona y te saca las tapas. Esa fue la misma sensación, me dijo la hija de este matrimonio, que yo tuve cuando mis padres se separaron. Se destruyó la familia, y entonces, qué terrible es eso. Dice después, los responsables de la pérdida de tantas almas pagarán muy caro, pues en estos momentos la creación se estremece por todas partes, agitada por los sobresaltos de la bestia que está actuando. El demonio está actuando pero de una manera impresionante en estos tiempos, ¿ya? En todos los ámbitos. Entonces, si no nos tomamos de la mano del Señor y de la Virgen, también nos podemos perder ahí. Quien se calla es culpable del crimen de lesa majestad. Como decimos los chilenos, perdón la comparación un poco académica, pero hay algunos que no quieren pisar callos, ¿no es cierto? Por el que dirán, una de las trampas más sutiles del demonio es el famoso el respeto humano, ¿ya? Temor a qué van a decir los demás. Entonces, en eso hay que pedirle al Señor la gracia y la valentía. La plegaria es muy necesaria. Termina diciendo Jesús, si el silencio es oro, puede también ser complicidad en la destrucción de las almas. Si el silencio es oro, puede también ser complicidad en la destrucción de las almas. Hay un pecado que se llama el pecado de omisión. Baruch decía, si no existiera el pecado de omisión, nos podríamos salvar encerrados en una pieza, decía. Tiene toda la razón. El pecado de omisión es un pecado por no hacer el bien que pude haber hecho. No hacer el bien que pude haber hecho. Entonces, Dios no nos pide, decía Don Bosco, Dios no nos pide solamente no hacer el mal, sino que Dios nos pide ser activos, hacer el bien, o sea, salir de la pieza, ¿no es cierto? Salir de la pieza y hacer el bien, comprometerse, como decía el Papa Francisco muy bien, no balconear la vida. A mí me da rabia cuando uno va en procesiones, ¿no es cierto? Uno va, ¿no es cierto?, por la calle ahí cantando, rezando, achicharrando. O sea, aquí tuvimos una procesión de 4 horas y media, que siempre toca, maravillosa, con la famosa alfombra de flores de 5 kilómetros, pero 4 horas y media ahí bajo el sol. Y uno veía a la gente a los lados, ¿no es cierto?, mirando, la famosa familia Miranda, ¿no es cierto? Mirando. ¿Usted cree que se integraran a la procesión? No. Era como un espectáculo. Eso es balconear la vida, ¿eh? Cuando uno mira desde el balcón, ¿no es cierto?, lo que pasa en la calle abajo, pero yo solamente miro, no me involucro. Y eso al Señor le revienta, ¿ya? Porque el Señor quiere que seamos cristianos activos, ¿ya? Activos. Bueno, esta es la enfermedad, sobre todo esta enfermedad terrible que se llama la tibieza. Ahora, ¿cuáles son los remedios? No basta con hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, y dejarla ahí medio bajoneado, sino que ¿cuáles son los remedios que nos presenta el Señor? Aquí vamos a ver 4 remedios. Primero, el primer remedio es, y me atrevería a decir el más importante, el contacto con Jesús.
el contacto con Jesús. Cuando preparaba esto se me vino a la memoria el texto de los peregrinos de Maús. Ese texto a mí me encanta, me encuentro maravilloso. Primera escena, los tipos van, ¿no es cierto?, ya la tarde del domingo. Jesús lo mataron el viernes, ya, sí, los dos van bajoneados, ¿no es cierto?, Cleofás y el otro, ahí conversando, ahí, pucha, sí, cachado este gallo Jesús, pero ya lo mataron, se acabó, ya. De vuelta a Emaús. Se le aparece el Señor, no lo reconoce. Y aparece al principio como un personaje así como despistado, ¿no es cierto? ¿Y de qué van conversando? Lo mira medio enojado, ¿no es cierto? Y es que como tú eres el único que está en Jerusalén, no sabe lo que ha pasado estos días. No, ¿qué pasó? Cuénteme. Empieza ahí toda la historia, ¿no es cierto? Y Jesús, así, cuando ya terminan así de mostrar toda su amargura y su falsa imagen de Jesús, porque lo más triste es que tenían una imagen equivocada del Señor, pensaban que iba a ser un liberador político de los romanos, ya del imperio, del dominio de los romanos. Imagen equivocada de Jesús. Y ahí aparece, ¿no es cierto? No lo reconocen todavía, pero aparece el maestro y le dice: oh, qué torpes sois para entender las escrituras. Ya empieza, ¿acaso no tenía que el Mesías padecer todo lo que para ¿no es cierto?, manifestar su gloria? Empieza a pasearlos por toda la Sagrada Escritura. Yo los años atrás me di el trabajo de, en la Biblia de Jerusalén, buscar todos los textos del Antiguo Testamento donde se habla del Mesías. Les recomiendo que alguna vez lo hagan, ya, es un trabajo maravilloso. Algo así hizo el Señor, ya lo fue paseando por todos los textos que se referían en el Antiguo Testamento a Él. ¿Y qué pasó en el corazón de ellos? Al contacto de Jesús, por eso le digo que este es el primer remedio. Después lo van a confesar, ¿no es cierto? El corazón, que la fe se le estaba apagando, empieza nuevamente el fervor, empieza nuevamente a entusiasmarse con Jesús de Nazaret, ya empieza así como a enamorarse nuevamente del Señor, así, gracias a la Escritura. Y después, cuando ya hace además, lo invitan a cenar, y el texto es un texto muy eucarístico, ¿no? Porque dice que le invitaron a la fracción del pan. Fracción del pan, nombre más antiguo de la Eucaristía. Ese episodio tiene muchos elementos eucarísticos. Pero cuando parte el pan para la bendición, ahí lo reconocieron. Era el Señor. Entonces, este texto es muy importante porque nos muestra cómo al contacto de Jesús la fe se vuelve a enfervorizar. La fe resucita en estos hombres. Y es tal el entusiasmo, es tal la locura que les produce haber estado con el Señor, que Jerusalén de Emaús a Jerusalén, una distancia, son varios kilómetros ya, no pudieron aguantar por la alegría y se fueron corriendo de regreso a Jerusalén a contarles que el Señor se les había aparecido. Hay un detalle del texto que lo menciona Lucas ahí, que me parece genial, y es cuando ya van llegando a Emaús, el Señor todavía no lo reconocían, ¿ya? Hace ademán de seguir de largo, y ellos doblan hacia Emaús. Y cuando el Señor se les separa, se dan cuenta que está atardeciendo. Y ese detalle es muy fino, ¿ya? Pero revela, me acuerdo de esta frase de Juan Pablo II, cuando dice: al contacto de Jesús despunta la vida, lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Cuando el Señor se aleja de la vida de ellos, se dan cuenta que está atardeciendo. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Cuando nos empezamos a alejar del Señor, se nos empieza a apagar la fe, a apagar la vida espiritual. Por eso le decía que es tan terrible esta enfermedad de la tibieza, porque no te das cuenta que te estás alejando de Dios. Miren lo que dice Juan Pablo II: lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Es tan triste, me da tanta pena cuando veo una persona que se empieza a alejar de la fe, que no sabe lo que le espera. En esto no hay punto medio, o sea, o está Dios o el diablo. Si uno se acerca a Dios, te acerca a la salvación, a la vida. Por ahora Juan Pablo dice: al contacto de Jesús despunta la vida. Cuando la persona pasa de la muerte, ¿no es cierto?, a la vida espiritual, es una transformación maravillosa. Pero a la inversa es muy triste, muy triste. Yo cuando estaba en la universidad, estudiando los primeros años, estábamos en la pastoral del Campo Oriente, y llegó un día un joven que era así, bien del campo, era un cabrón bueno, así. Uno nota cuando la persona tiene una bondad de corazón muy grande. Empezó a participar en la pastoral, chico valioso ahí.
pasó un tiempo, no recuerdo qué pasó, que nos perdimos un poco de vista y después de un par de años me lo encuentro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? La mirada ya era diferente, la actitud diferente. Ya no era el joven humilde, campesino que llegaba a estudiar ahí, sino el que había perdido la fe. Qué impresionante. A mí me hizo mucho ruido esa experiencia. Había perdido la fe. Claro, le habían metido en la universidad, ¿no es cierto? Algunos compañeros, qué sé yo, le mataron la fe a este pobre cabrón. Eso es muy, muy triste, muy triste. Entonces, el contacto de Jesús es fundamental. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en este momento alejado de Dios? Bueno, aquí es fundamental acercarse nuevamente a Él. Y el primer paso es la confesión, ¿ya? Confesarse. Por eso en la historia, ¿no es cierto?, de Carlos de Foucault, una historia impresionante, ya era muy desordenada cuando joven. En su escrito autobiográfico dice: yo cometí todos los pecados que se podían cometer, imagínense, en la vida que llevaba. Cuento corto, cuando lo toca la gracia, y va donde un sacerdote, ¿ya? Le dice al padre, estaba confesando al padre, quiero conversar con usted. Era milico, era militar, ¿ya? Entonces el padre dice, muy bien, arrodíllese y confiésese. No, padre, sino arrodíllese y confiésese, le dijo. Es una orden. Cayó de rodillas, se confesó y se convirtió. Entonces el primer paso cuando estamos alejados del Señor es confesarse, no hay otra, porque si no acudimos al sacramento, la vida de la gracia que se ha muerto por el pecado no puede resucitar. No puede resucitar sencillamente. ¿Ya? No, aquí no valen las buenas intenciones, o es sí o es no. Bueno, confiésate, después retoma la misa también. Muy importante, no basta con bañarse, ¿no es cierto? Cuando uno está, no sé, pues perdido en una isla, ¿no es cierto? Como Robinson Crusoe, ¿no es cierto? No basta con bañarse, tenés que volver a alimentarte bien y todo el cuento. Entonces, la alimentación viene por la misa y anda a la adoración. Todo lo que es contacto con Jesús hay que potenciarlo. Confesión, Eucaristía y la adoración. ¿Ya? Segundo remedio que nos da Jesús. Un texto del 25 de junio del año 78. Aquí está. 25 de junio del año 78. ¿Ya? Segundo remedio para luchar contra la tibieza. Dice el Señor: no esperéis piedad de vuestros adversarios, sobre todo el diablo, no espere, como decía el ministro Mañalí, ¿no es cierto?, que el coronavirus se iba a volver después un corona bueno, ¿ya? Con el diablo tampoco, nunca espere usted que el diablo se le vuelva bueno. Y si se le vuelve bueno, es muy sospechoso, ¿ya? Porque este es tan astuto que te está buscando por otro lado, ¿ya? Entonces, ojo con eso. No esperéis piedad de vuestros adversarios, sino más bien provocadla con vuestra perseverancia. Miren cómo los ucranianos, ¿no es cierto?, le han hecho el peso a los rusos y ahora ellos están a punto de meterse en los territorios de Rusia, ¿ya? La avanzada ucraniana. La perseverancia implica respeto. No observéis al enemigo, atacadlo con vuestra persistencia. No observéis al enemigo, atacadlo con vuestra persistencia. ¿Qué es lo que es ser persistente? Permanecer firme en su manera de pensar, de actuar. ¿Y a dónde le duele más al diablo? Una cosa que más le duele es el rosario, pues. El rosario no es una devoción de viejita, como dicen lamentablemente algunos curas por ahí, ¿ya? No, el rosario es un arma poderosa. Hasta el mismo diablo lo reconoce. En unos exorcismos, ¿no es cierto?, el sacerdote acorraló al diablo ahí y le confesó esto, ¿eh? Usted le decía, los cristianos no saben el poder que tiene el rosario, le decía. Basta que en una familia lo rece uno y nosotros no podemos hacer nada en esa familia. Entonces, el rosario es un arma poderosa, ya por eso es importante rezarlo todos los días. Con gana o sin gana, con sueño, con lo que sea, pero récelo todos los días. ¿Ya? Además, Dios nos regaló justo 10 dedos, así que usted va manejando ahí, aproveche el denario que tenemos ahí para rezar el rosario mientras va manejando. Si permanecéis sobre vuestras posiciones
si permanecéis sobre vuestras posiciones sin intentar fortalecerlas, para caminar hacia adelante, no os harán el favor de permitiros avanzar. Siempre hay que pasar, por eso es importante, los felicito a los que están en retiro en estos momentos, porque ustedes se están fortaleciendo espiritualmente, justo lo que está diciendo Jesús ahí, ¿no? Si no nos fortalecemos, el enemigo, ¿no es cierto?, no nos va a decir ahí, no esperamos un tiempecito, ¿no? Esto es una cosa de vida o muerte. No seáis como unos borregos, sino más bien como unos Quijotes del amor. En esto no hay que ser carro, hay que ser locomotora. La gran diferencia es ser carro, como ser carro es dejarse llevar. Ser locomotora no, porque la que va adelante ahí marcando, ¿no es cierto?, el rumbo. No temáis nada, no os dejéis influenciar por nada. Esta frase es clave, dice, quien no avanza retrocede, quien permanece en su sitio se estanca. El que dice, no, miren, déjenme hasta aquí nomás, yo voy a seguir haciendo lo que hago siempre, no, ese está condenado a retroceder espiritualmente, ¿no? En esto uno no puede estancarse, sino que el que estanca se debilita inmediatamente. Volved al asalto, en la medida de lo posible e incluso de lo que os parece imposible. Justamente hay una frase en la pared muy simpática que dice, lo hicieron porque no sabían que era imposible. Buscad, dice después, buscad el punto flaco para atacar, venid a mí, os lo indicaré. A mí me encanta el ajedrez, ¿ya? Es mi pasión el ajedrez. El ajedrez te enseña eso, ya si quieres vencer al adversario tienes que buscar los puntos débiles, y ahí dale al punto débil que tiene tu contrincante. Lo mismo pasa también en esta batalla, ¿ya? Contra el diablo, ahí hay que buscar los puntos débiles para atacar por ahí. Venid a mí, os lo indicaré. Miren, tenemos un general estratega por excelencia que nos va a dar las claves también del triunfo en este caso. Cuidaros para que vuestras fuerzas comprometidas al servicio del amor no decaigan, y así lleguen a neutralizar mi obra. Cuidaros, dice también el Señor. Ya, aquí también es importante, ¿no es cierto?, los tiempos que Dios regala de descanso, cuidar el descanso también, porque no somos máquinas, también el ser humano se cansa, se agota, y eso, un refrán popular dice, una cuerda siempre tensa al final se rompe. También tiene que haber tiempo de descanso. No concedáis ningún descanso a quien os cierra el paso. Al diablo sí que no hay que darle descanso. ¿Qué pueden sus dardos contra el escudo del amor? Atacad, volved a la carga, pues no se os hará ninguna concesión si vosotros no ganáis. Pedid continuamente. Pues es el episodio, ¿no es cierto?, famoso de Josué con Moisés. Mientras Josué daba la batalla abajo, Moisés estaba allá arriba orando, ¿ya? Y le ayudaron a Moisés, ¿no es cierto?, una pillería, ¿no es cierto? Lo sentaron, le tomaron los brazos para que no dejara de orar hasta que Josué triunfó. Entonces, las pequeñas almas igual lo mismo, ¿ya? Hay pequeñas almas que ya son más viejitas, ¿no es cierto?, que a lo mejor ya no pueden ir al islote, que pasen a la retaguardia orante, ¿ya? Que sigan ahí en su casita, ¿no es cierto?, rezando el rosario, orando, leyendo el mensaje, pero haciendo oración por la salvación de las almas. Mientras los que todavía nos queda algo de cuerda, ¿no es cierto?, seguir dando la batalla, ¿ya? Muy importante. Recibiréis, os lo digo, es fácil dormirse en un semblante de buena conciencia. Dice Jesús, despertad las conciencias, para que no descansen ya en su falsa concepción de ver las cosas. La tibieza, esta enfermedad terrible que les cuento, lo más fregado, entre las muchas cosas que tiene mala, es que adormece la conciencia de la persona. La persona jura y cree que está bien, que no, yo estoy ahí tranquilito, no le hago mal a nadie, ¿no es cierto? No tengo ahí tibieza, ¿no es cierto? Y eso es fatal. Dice después, hostigad a los superiores hasta que cedan ante la marea del amor que sube desde las 4 esquinas del mundo. No los miméis, tienen que comprender y no oponerse al caminar del amor. A veces es triste ver, ¿no es cierto?, como algunas autoridades, en vez de facilitar las cosas, trancan la pelota, como se dice en el fútbol, ¿no es cierto?, dificultan la tarea a veces de los que quieren dar la batalla. Tienen que alentar y andar valientemente encabezando la legión que yo he formado, con corazones fieles y generosos. Es la hora de la elección, dice Jesús. Es la hora del amor o de su pérdida en las almas.
esta es una hora extrema, ya una hora muy urgente. Es la hora del amor o de su pérdida en las almas. Siempre cuento la historia esa, ¿no es cierto?, de la lista de Children, ¿no es cierto? Ese hombre que hizo tanto bien y salvó a tantos judíos, pero al final, por no desprenderse de un auto maravilloso, ¿no es cierto?, como una especie de limusina de los años 30, maravillosa, pero después se arrepintió de eso, decía, ¿cuántos judíos más podría haber salvado si me hubiera desprendido de eso? Ojalá en la hora de la muerte no nos ocurra lo mismo a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas almas más hubiera salvado si yo hubiera sido más generoso? Poneros en contacto con los responsables. El porvenir del mundo vale todos los sacrificios. Si tenéis la fe, triunfaréis, dice Jesús. Si tenéis la fe, triunfaréis. Quien no avanza, retrocede. Quien no avanza, retrocede. Aquí no hay vuelta. Entonces, el segundo remedio es, el primero era contacto con Jesús, el segundo es luchar, volver a la carga. Quien no avanza, retrocede. Tercer remedio es, la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. En un mensaje del 18 de octubre del año 78, 18 de octubre del 78, dice el Señor. Se refiere, aquí Jesús se va a referir a un alma, es lo que puede hacer un alma, porque hay gente que de repente dice, no, pero yo solo ahí, ¿qué voy a hacer? Mire lo que puede hacer un alma con mucha fe. El alma pequeña está formada, amasada en estas virtudes: fe, esperanza, caridad, confianza, simiente de Dios en todo terreno. Una semilla minúscula entre adoquines hace brotar una fuente de gracias para toda la tierra. Porque a la entrada de Petorca del estacionamiento es muy simpático porque hay una flores muy hermosas, ya que en el campo le llaman los perritos, ya que tú lo apretas y no sé, es como que abrieran una boca, una cuestión así media extraña en la naturaleza. Es hermosas, son muy hermosas, incluso las tenemos puestas en la capilla acá. Y sabe usted que todas esas aparecieron en una grieta, nadie las puso ahí, la mano de Dios nomás, ¿ya? Pero justo donde está la entrada del vehículo se ve muy bonito ahí. Es lo mismo que está diciendo Jesús acá. Una semilla minúscula entre adoquines, no son los adoquines, antiguamente no existía el pavimento, entonces los tipos con una paciencia de chino ya ponían como piedra, así, una piedra junto a otra, los adoquines, hasta hacer calle aquí en torno a la plaza, está lleno de adoquines, ¿no? Imagínense, una semilla, dice Jesús, minúscula entre adoquines hace brotar una fuente de gracias para toda la tierra. Qué impresionante, ¿no? Un alma pequeña está sola y se multiplica al infinito. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? Ella comenzó trabajaba en una congregación religiosa, en un colegio de niñas en buena situación, ¿no es cierto? Y en un viaje en tren siente el llamado de Dios a dejarlo todo, y solita, ¿no es cierto? Ella empezó esta obra, imagínense las repercusiones que ha tenido en todo el mundo, ¿ya? Un alma pequeña está sola y se multiplica al infinito. Su vida es un dulce idilio entre Dios y ella. En el bendito asilo en que se encuentra solo oye una voz, la mía. Valiente, sale y corre de un lado a otro para traer a su rey el único alimento que le conviene, el amor de sus pequeñuelos. Es un rey de una sencillez encantadora, amable y condescendiente, que se alegra en la compañía de los que se le asemejan. No presume de su título, pues para ellos se llama el Padre, en él el Hijo y el Espíritu. A veces el uno, a veces el otro, acoge un pequeño y le encarga una misión. Y este pequeño, lleno de alegría, se va a trabajar en la viña de su Señor. ¿Ya? Una semilla puede hacer cosas maravillosas cuando cumple con una misión de Dios. Entonces, la fe se fortalece dándola también. Es importante, ¿ya? Otro remedio contra la tibieza es eso, ¿ya? Entregar la fe, dar la fe, con estos episodios que estamos contando, ¿no es cierto?, a los demás, y eso a su vez fortalece la propia fe.
Cuarto y último remedio dice el 5 de abril del año 79. 5 de abril del año 79. Dice Jesús: por la legión de las almas pequeñas he lanzado sobre el mundo y sus enemigos una cruzada de amor. Sigue siendo verdad que aquel que predica otro evangelio más conforme a la tranquilidad de las conciencias que el que di yo, está ya condenado por mí. No hay que tergiversar el evangelio. Exijo de mi pueblo la fidelidad a la tradición. Nada de pretextos, nada de innovaciones que solo sirven para destruir la armonía que debe reinar entre todos mis hijos. Yo miro cómo vive y muere mi pueblo, y mis ojos se posan con ternura sobre los combatientes de la última hora. Miren lo que dice ahora. Cuando leí esto me acordé de la fiesta de Halloween que viene en unos días más, ¿no? Las hordas de demonios desfilan por las calles al grito de non serviam, no te serviré. Los que no participan se quedan sin reaccionar ante las infamias que se cometen, los crímenes abominables y tantas otras cosas. Los niños ya no son niños, están contaminados desde su más tierna infancia, por la locura del siglo y por los que les rodean. Tan triste como se le mata la inocencia a los niños. Aquí viene una frase que Jesús, aquí aparece en texto, aparece con mayúscula, ¿ya? Dice lo siguiente, aquí está el cuarto remedio, dice: alístate con confianza detrás de mi vicario, el sucesor de Pedro. Alístate con confianza detrás de mi vicario, el sucesor de Pedro. Jamás te reprocharé haber intentado vivir y pensar en comunión con él, el Papa, pues más allá de él soy yo quien estoy aquí y enseño en los tiempos actuales. Margarita dice: Señor, ¿es esto una esperanza? Jesús le responde: la esperanza es una virtud de este mundo, pero en verdad está a punto de evadirse de él. Entonces el cuarto remedio, ¿no es cierto?, es caminar siempre en la iglesia, ¿ya? Siempre aparece la tentación de los francotiradores, ¿ya? Esos que quieren ganar una batalla, ¿no es cierto?, agarran un rifle, suben y empiezan a matar a que se le cruzan. En la vida espiritual no es así. Nosotros nos salvamos, como hemos dicho muchas veces en los retiros, nos salvamos en racimo, ¿ya? Todos juntitos, porque es tan importante el islote de santidad. La fe se vive en comunidad dentro de la iglesia, siguiendo las indicaciones del Papa, ¿no es cierto? En el primer tema vimos el tema de la sinodalidad, etc. O sea, caminar con nuestros pastores, caminar con la iglesia. Bueno, hasta aquí no los lateo más, hasta acá, perdón que ha sido más largo, pero esto es un retiro, entonces hay que entregar un poquito más de enjundia, como dicen en el campo. Vamos ahora a las preguntas. Como es retiro, las preguntas son más bien personales, así que no creo que dé para trabajo a grupo, sino que para que cada uno pueda así reflexionar, y ahí ojalá que esto sirva para tocar un poco los corazones. Primera pregunta dice: ¿has caído en la tibieza espiritual? Sí, no, ¿por qué? Si usted ante la pregunta ¿has caído en la tibieza espiritual? Responde sí, tiene que decir: sí, en realidad estoy cayendo en la tibieza espiritual por esto. Las razones son muy importantes, porque se puede atacar después. Y si dice: no, en realidad no, estoy bastante bien, digo que no estoy en tibieza por esto. ¿Ya? Segundo, si la respuesta es sí, o sea que están en tibieza espiritual, ¿qué debes hacer? ¿Qué mejor instancia que un retiro, no sé, para cambiar el rumbo? ¿Ya? Si yo siento que mi vida espiritual se me está viniendo abajo, tengo que reaccionar para de nuevo volver a resucitarla, ¿ya? Tercero, si la respuesta es no, o sea que tienes una buena vida espiritual, ¿con qué cosas debes tener cuidado? Es bien importante, ¿ya? ¿Con qué cosas debemos tener cuidado? En esto hay que tener cuidado con las grietas. Es bueno ser consciente de las grietas. Todos tenemos grietas. Y el diablo lo que más busca son esas grietas, porque por ahí se empieza a meter. Entonces,
¿Cuáles son las grietas de mi vida? Entonces, eso hay que prestarle mucha atención. Dice que una cisterna agrietada no sirve para nada. Claro, si una cisterna, ¿no es cierto?, se le producen grietas, pierde todo el agua. Nosotros por esa grieta perdemos el agua viva de la gracia de Dios. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a eso. Muy bien, queridas pequeñas almas, les dejamos esta pregunta un ratito para que ustedes puedan reflexionar, y bajo la mirada, ¿cierto?, el Padre Hugo y el Padre Guido, les damos la bendición de despedida. Que el Señor los bendiga y los cuide, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y recen también por todos nosotros, los sacerdotes. Muchas gracias.